Bienvenidos nuevamente a Compás Psicoeducativo. El capítulo anterior se quedó en suspenso, pero no se preocupe, aquí le traemos la parte 2 para que pueda continuar disfrutando de este interesante programa. Y la pregunta entonces sería, bueno, esta es la situación, sí se ve terrible, sí se ve bastante catastrófico ya planteándolo así. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sí he conocido a muchos docentes que están haciendo pues hasta lo imposible, digo, que estén conectados 24/7, subiendo videos a YouTube, tratando de generar apoyos por todos lados. ¿Qué podemos hacer estas personas que nos escuchan, que tienen esta hambre de decir, queremos cambiar las cosas, queremos ayudar a nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer? Para sí tenemos que cumplir los requisitos administrativos, no hay ni cómo hacerle, al final es un trabajo lo que tenemos, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes? Que al final el estudiante debe estar al centro. Ay, Emanuel, yo creo que es una pregunta muy importante, pero además muy injusta. Te lo voy a decir por qué. Estuve trabajando hace poco con una universidad colombiana, una universidad que se dedica a dar educación a distancia, digital, por cierto. Y les impartí un diplomado que tenía la intención de situarlos como un sistema. Si nosotros dejamos de ver la educación, y mi respuesta va a ir en dos sentidos. ¿En qué hacer? Digo, por eso es importante, pero ¿qué debería de suceder? Lamentablemente nuestro sistema educativo considera que por un lado está la administración, por otro el currículum, por otro los profesores, y de veras se nos olvidaban, por ahí están los estudiantes. Entonces, si el docente, si no trabajan, perdón, como un sistema, es como si yo te dijera, no, estoy cuidando tu sistema circulatorio, pero el sistema óseo no funciona. Pero el sistema circulatorio está funcionando muy bien, el corazón hace lo que debe de hacer. Sí, pero el sistema óseo no funciona y el endocrino tampoco. No, ni modo, pues tú haz lo que te corresponde, ¿no? Es lo mismo cuando no vemos a la educación como un sistema integrado, entonces vamos teniendo demasiados pesos por un lado y pocas responsabilidades por otro. En este caso, como la administración, y me atrevo a decirlo, me parece que no se detuvo el año lectivo, no por intereses de la sociedad, sino por intereses de la educación privada, porque entonces dejan de percibir un año estas colegiaturas. A mí me parece que va por ahí, ¿no? Porque fácilmente educación pública hubiera dicho, pues se detiene. Se hace un colapso porque entonces, ¿para qué voy a pagar a los maestros si no están haciendo nada? Y los profesores en educación preescolar, perdón, en educación particular, no, pues no voy a tener ingresos y tampoco tengo gente para contratar, entonces vamos a un colapso. Esto fue más de interés económico, fue una decisión económica y no educativa. Y no importa cuáles sean las consecuencias sociales de esa decisión. Entonces, si no vemos a la institución como un sistema, entonces la pregunta injusta para mí es, ¿qué puede ser el docente? El docente se está partiendo el alma en muchos casos, porque también he visto algunos que se pasan de listos, ni siquiera leen trabajos y dejan un montón de trabajos, y los muchachos están desesperados porque además se dan cuenta que no los lee y sigue dejando tareas y todas estas cosas. Si no cambiamos el sistema de evaluación, un ejemplo, ¿qué podrían hacer? La educación a distancia tiene una clave, no es hacer más, no es hacer por asignatura las cosas, ¿no? Es hacer proyectos integradores, de tal manera que el muchacho pueda estar aprendiendo matemáticas, física, un poco de química, un poco en un solo proyecto, y entonces ni es desgastante, es más lógica para su cognición, evidentemente es una cognición más real, más situada, pero lo que hacemos es como si pensáramos que la formación es un rompecabezas. A los muchachos les damos piececitas de rompecabezas, piececitas, y entonces en cada asignatura les dimos 100 piececitas del rompecabezas. Pues ahí tú te las arreglas para armarlo, ¿no? Y pegarlos, en algún momento tendrá sentido las miles de piezas que te acabamos de dar en esa formación. El maestro puede esforzarse mucho, pero me parece que lo que deberían de hacer primero es entender qué son
comunicadores. Son comunicadores, no son adiestradores. Primer punto. Segundo punto, si soy comunicador, entonces, ¿cuáles son las estrategias que me permiten comunicar mejor los saberes o que el muchacho se aproxime mejor? Miren, yo creo que ahorita es un momento muy importante para entender qué es un caso de aprendizaje, qué es el aprendizaje basado en proyectos, y no es el proyecto por cada asignatura, es el proyecto por cada año, ¿no? Un ejemplo de fíjense, hay una maestra de básica, y es el caso que me llega a la mente. La maestra Margarita siempre es un ejemplo. Es una maestra que está en una educación pública, 5º año, y está en la misma situación que todos. Bueno, pues como les pidió que hicieran un proyecto de horticultura, y a partir de ese proyecto que los muchachos van, le enseñan, toman fotografías de la maceta, qué están haciendo cada cuándo, los niños están desarrollando reportes, están desarrollando matemáticas, están haciendo un poco de estadística, están aprendiendo un poco de química por el proyecto. Entonces, ella dice, no, ¿cómo creen que yo me los voy a tener así 6 horas? A mí no me importa. Los muchachos estarán conmigo 1 o 2 horas con sus papás para que estén ahí viendo que estamos trabajando, pero todo el trabajo lo tienen que hacer con los papás. Estoy diseñando actividades para que los niños trabajen con los papás en el cuidado de están sembrando cebolla, chicos que tienen a lo mejor una cubeta de tierra. Pero imagínate, están viendo cada cuándo, imagínate una estadística, funciones, si le pongo tanta agua, ¿qué pasa? Si no le pongo, estoy haciendo mi seguimiento, estoy escribiendo el reporte, hago una investigación de cuál es el origen de la zanahoria, en dónde etcétera. Son proyectos, Emanuel, no es hacer más en educación a distancia, y ese es, me parece, nos regresa a la pregunta original. En educación a distancia no podemos traernos la mentalidad de la presencialidad que los chicos pasan por kilo de libros representados por kilo de actividades. Aquí tenemos que asegurarnos que la estrategia, que la actividad sea un constructo que realmente signifique una reelaboración de todos los saberes de los muchachos y haya una resignificación. Y bueno, no sé, quisiera regresar a un punto que decías, es que nos habla de ideologías. Fíjate que yo creo que aquí se lleva, que hay un concepto mucho más interesante, mucho más importante que todavía que la ideología, y yo lo situaría en la representación social. ¿Qué es lo que ha representado socialmente esta pandemia y qué representa socialmente el estar, mis hijos estar en la escuela? Los maestros están atendiendo las preocupaciones y necesidades de los padres, tú los decías, porque hemos construido en el imaginario colectivo, la escuela es, yo veo a mi hijo sentado, escuchando al docente, haciendo muchas tareas. Si hace muchas tareas, entonces es un buen maestro en la presencialidad. Pero ahora, si le dejo muchas tareas, es un perverso, no tiene sentido, porque está frente a la computadora. Entonces, necesitamos cambiar. Yo recomendaría, necesitamos entender que la presencialidad es un elemento, es una particularidad, ¿no? Es un microcosmos que en este momento no está. Y no podemos transformar un aula, una pantalla, en un microcosmos de aprendizaje. Es imposible. La pantalla solamente es un medio. El microcosmos está alrededor de mi alrededor es lo que para mí es mi universo. Entonces, no simulemos que estamos haciendo lo mismo que en el aula. No hay las interacciones, no existe la comunicación. Bueno, hasta el olor, el correr, el ver a mi amigo, el ver a la niña que me gusta, el escuchar al maestro, el odiar a mi maestra, todo eso son emociones que tú muy bien lo señalabas al principio, son emociones que están implícitas. La pregunta sería, ¿qué tipo de emociones estamos obligando a los niños, en este caso,
a tener y qué representación están construyendo en torno a la escuela. Uf, sí es, creo que una pregunta fuerte, sobre todo el tema de las representaciones, siempre lo será, porque puedo remitirme nuevamente a lo que inicialmente dije, bueno, la representación del docente, ¿no? Antes de la pandemia, ahora en la pandemia, y vamos a ver cuál será después de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Porque, y por eso menciona justamente la ideología, ¿no? Porque pues al final esta representación termina siendo un obstáculo para el cambio, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con el sistema, porque el sistema es quien va pues marcando las pautas que tenemos que seguir y como lo mencioné, pues al final somos empleados del sistema, ¿no? Necesitamos comer, tenemos un ingreso, ¿no? Y si no cumplimos con ciertos requisitos, pues seremos excluidos de este sistema. Y pues obviamente pues las consecuencias que eso implica para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Lo cual pues tiene un sentido de vista hasta represivo, ¿no? En cuando pensamos en la rebeldía, el cambio, ¿no? En esta parte de hacer más, ¿no? Sí creo que las cosas deben de cambiar. Creo que el ejemplo de la maestra Margarita es el que dice, es que así va y no me importa porque esto es lo que va a funcionar y a ver, háganle como quieran, aquí los espero sentados. Es una postura muy válida que yo la verdad felicito mucho. Desafortunadamente sé que no todos tienen la posibilidad de tomar esa postura. Afortunadamente creo que en ese sentido el sistema público sí te da Ujú. esa posibilidad de decir, ajá, a ver, yo voy a hacer esto, esto y esto y te entrego esto. Y si quieres, y si no, ¿qué? ¿No? O sea, porque sí afortunadamente todavía están con bastantes libertades para poder hacer o tener esta cierta libertad de cátedra todavía y de campo de acción. Pero bien lo menciona, ¿no? El sector privado es otra historia, ¿no? Es estándares, es control, es mediciones, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, sí se ve afectado y creo que también muy valioso esta parte de la pausa de la educación, porque alguna vez me lo planteaba también, ¿no? Bueno, vamos a pausar la educación, vamos a detener el año y pues evitemos que pase algo más, ¿no? En Claro. ese sentido, creo que lo más conveniente desde mi postura tal vez hubiera sido en el momento en el que sabíamos en marzo haber tenido la visión de decir esto va para largo y en marzo detenerla, ¿no? En marzo tal vez cortar ese año que ya llevaban las terceras partes, la mayoría cursada, o sea que era menos dañino, por así decirlo, para tener, digamos, un tiempo suficiente para prepararse para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Para lo que venía. Claro. Y así creo que el impacto para todos en el sentido económico hubiera sido este punto medio, ¿no? De, bueno, sí le vamos a parar, pero vamos a encontrar una posibilidad, ¿no? Eso creo que hubiera sido valioso y las escuelas creo que tampoco supieron aprovechar el momento en el sentido de decir, vamos a cambiar el paradigma, vamos a utilizar, porque al final lo que tiene de gran ventaja la escuela privada es, tiene las herramientas, o sea, Claro. tiene Microsoft Teams, tiene Moodle, tiene Blackboard, tiene Carl, o sea, tiene un montón, Edmodo, utiliza varias plataformas, ¿no? Sí, Y sí. los docentes los están capacitando, hay mucho seguimiento sobre lo que está sucediendo en ese sentido, las grabaciones, Zoom, ¿no? Creo que hay gran valor ahí, ¿no? Cuando decían, bueno, es que los de la educación privada, ¿quién se va a rezagar más? ¿La pública, la privada? ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo diría, pues es que los de la privada tienen la gran ventaja de la tecnología, ¿no? Al final, si la Sí. aprovechan de gran manera, la van a dejar la brecha hacia los de la educación pública, que no todos pueden utilizar esas herramientas, que creo que ahí es muy valioso lo que el comentario inicial que tuvo la conversación de la educación a distancia siempre ha existido. La educación a distancia antes se hacía por correspondencia, lo que quiere decir que tenemos un modelo antiguo viejo, o sea, que ya tiene muchísimos años en desarrollo de una educación a distancia que después se llevó en esta relación con lo virtual, lo digital, por la tecnología y los avances que Claro. hubo, pero creo que la educación pública se quedó en un punto medio, en un limbo, en el sentido de que pues no nos podíamos apropiar de la tecnología ahorita en este momento para usar Teams, utilizar, no sé, Meet, porque pues no todos tienen, ¿no? Y luego pienso en las personas que trabajan en comunidades y bueno, es que mis estudiantes solo dos tienen o tres tienen internet, o sabes qué, sí, pero están usando datos, ¿no? O sí, pero solo hay un celular en casa y el celular se lo lleva el papá porque tiene que ir a trabajar, ¿no? O sí, pero tengo 4 hijos, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Y todos quieren a la misma hora, ¿no? Entonces nos vemos
a este sinfín de gamificación, o sea, de cuestiones ahí que se van diversificando, ¿no? Que terminan siendo un problema para la educación pública porque creo que tampoco adoptó el modelo de educación a distancia, o sea, tampoco fue de lleno decir, ¿saben qué? O sea, sí, no vamos a entrar todos en Zoom ni en Meet, vámonos por este modelo de educación a distancia con las posibilidades y limitaciones que tuviera, ¿no? Porque creo que no hubieran estado en un limbo entre el que medio hago, intento, no intento, intenté hacer esto funcionó, y entonces estamos mucho a prueba y error por creo que falta de dirección, ¿no? No sé usted qué opina de esto que estoy diciendo, a mí me genera muchísimo sentido ahorita que le estuve escuchando, pero no sé cuál es su opinión al respecto, ¿no? Sobre estas diferencias y este rezago ahora entre educación privada y educación pública. Ya, no le escuchamos, no le escuchamos. Perdón, Lo que perdón. pasa, lo del micrófono siempre. Sí, sí, ya sabes, eso es parte del show. Mira, yo creo que la brecha es enorme, pero va a haber brechas por todos lados, ¿no? Esto va a ser así como los cráteres de la luna. En cada paso verás un cráter, porque educación pública y educación privada siempre hay una brecha, por supuesto. Eh, Lamentablemente la educación pública está atada y tiene el yugo de una visión política. Es un instrumento del Estado. Entonces, evidentemente, siempre lo que hagan, lo que puedan hacer, los avances y los retrasos, pues casi que todo está programado, ¿no? Eh, Hijo, voy a decir algo tal vez muy fuerte, si la educación pública fuera muy eficiente, entonces se terminan las promesas de campaña. Si se, si se, si ya no existen los pobres, pues ya no va a haber promesas de campaña, entonces mejor los dejamos ahí. Esa es una de las terribles situaciones. Entonces, bueno, siempre ha habido una brecha y tienes mucha razón. Fíjate que he interactuado con muchos maestros y les he dicho lo mismo. Ustedes tienen la enorme fortuna, primero, de poder tomar sus propias decisiones. Segundo, de tomar la decisión en cuanto a currículum y profesionalización del docente. Tercero, de no bajar la calidad, sino de no priorizar el negocio ante la calidad. La calidad es negocio, pero si nosotros priorizamos el negocio, la calidad, pues entonces, ¿qué tenemos? Fíjate que escuchándote estaba recordando un dato que me pasó mi esposo, que me decía, pues Cambridge, como es muy antigua esta institución, Cambridge, en cuanto se enteró que iba a haber una pandemia, dijo, se cierran las puertas un año, nos vemos en 2021, desde marzo. Porque ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Me platicaba que inclusive Newton, el que estaba estudiando, tuvo que quedarse 2 años en la hacienda de su tía haciendo cálculos. Pero esto es de experiencia. ¿Sabes qué vi? A mí me pareció que de repente la urgencia y la inexperiencia, pasaron muchas cosas. Esta pandemia nos reveló que las autoridades de las instituciones no tienen una formación educativa. Por lo tanto, toman malas decisiones, ya sea en gobierno o en gobiernos de las instituciones privadas. Y eso los lleva a cuidar el negocio más que la función que han prometido a la sociedad, que es una función educativa de la institución. Entonces, si nosotros priorizamos el negocio frente a pues a nuestra obligación, que por cierto, en burla digo que no sé por qué siempre se enroca el artículo tercero con el 123 y de repente en la Constitución y las instituciones parece que el 123 es más importante que el tercero constitucional. Es decir, los derechos laborales son más importantes que la garantía individual de una educación para los mexicanos. Bueno, entonces, en este sentido, la escuela
pública no puede tomar decisiones, tienen que acatar las órdenes. Están en una desventaja, en una brecha digital. Por cierto, la maestra Margarita ha pagado desde de su propio bolsillo el internet en el salón de su clase para que los niños puedan trabajar internet. Ella lo paga, por cierto. Y nosotros no tendríamos esta situación en educación privada. ¿Y por qué hablo de las autoridades? Si las autoridades no tienen conciencia educativa, si las autoridades no hacen una ronda con los docentes para decir cómo lo podemos resolver, tomaron posturas muy cómodas, la mayoría, y es, maestro, pues tú eres el que estaba enfrente, resuelve. A mí los papás me siguen pagando, tú me sigues mandando evidencias porque tengo mi control de calidad y yo, mira, no puedes, allá hay muchos desempleados que pueden tomar tu puesto, ¿no? Y las autoridades en la educación pública hicieron lo mismo. Siempre me voy a imaginar así como una barra de presión, ¿no? Y siempre lo que queda en medio, así como el sándwich, es el docente que tiene que resolver. Por lo tanto, es el que da la cara. Por lo tanto, es el eficiente o el ineficiente. Es el demostrador. Cuando tú vas y reclamas de un servicio, ¿a quién le reclamas? Al demostrador, que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Son los que toman decisiones, pero el que está enfrente, está en el mostrador, es el docente. Y además les dicen, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que garantizar que los muchachos, que los niños se conecten, que los niños aprendan, que los niños aprueben. Bueno, está bien, simulemos como que aprueban, no hay problema, ahí sí te apoyo. Tienes que simular y tienes que lograr que los papás estén contentos, que tus jefes estén contentos, que el programa haya sido cubierto, ¿no? Es un sistema, Manuel, es un sistema que la mínima, es como en un ecosistema, cualquier mínima variación altera todo el ecosistema, por más pequeña que sea. Uno de los entrevistados de estos webinarios, fíjate que fueron maestros de ciencias. Los maestros de ciencias tienen una particularidad y este es un origen desde su formación, es una característica epistémica, ¿no? Y es el conocimiento positivo, pero además es la enseñanza basada en la erudición. Es decir, el maestro es el que sabe, por lo tanto el maestro es el que da la clase, es el que resuelve el problema en el pizarrón, es el que dicta, de repente, y un maestro, por cierto, un maestro ya más o menos grande, física, enseña padrísimo la física, pero de repente se enfrentó a Zoom y ya no tenía el pizarrón y no manejaba bien. Entonces, ¿qué hacen? Y nos decía, es que yo necesito saber cómo se hace esto porque no sé cómo dar clases de física a través de esto. Hay áreas de conocimiento que son eminentemente, por tradición, no, evidente, sí hay formas de enseñarlo, pero por tradición han sido formados en la interacción cara a cara y además donde ellos con un gis hacen magia, ¿no? Y son los que te dan el conocimiento. Y los forzas a esto y los forzas a una situación en la que tú me decías, bueno, y por cierto es de una institución del CCA, no es cierto, de una FES, una Facultad de Educación Superior de la UNAM pública, que les dieron todo, ¿no? Les consiguieron MIT y todo. Sí, pero no es eso, es la esencia del conocimiento. Muchos físicos y matemáticos decían, es que la física se aprende en el aula, se aprende en el laboratorio. ¿Cómo voy a hacer que interactúen aquí? Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía que cumplir, sí, pero mis autoridades me están pidiendo que cumpla y además que no repruebe y además que tome lista, asistencia, en un modelo de educación de distancia, asistencia, por Dios. Yo lo veo así como una colcha llena de retazos y estoy absolutamente segura que la vida nos los va a cobrar. Hacías una reflexión hace un momento.
¿quién va a detener la bola de nieve que se está formando? Los que no aprendieron en quinto de primaria, sexto de primaria, pues no los pueden detener para la secundaria, ¿verdad? Ni modo que reconozcamos que están mal formados. Van a seguir. Y pues si no saben en la secundaria, pues tampoco los podemos detener porque pues y así van a llegar a la licenciatura. Y al rato vamos a tener gente titulada sin conocimientos porque era más importante que no se detuvieran los procesos, era más importante que no dejaran de cobrar las colegiaturas. Esto es, me parece un drama muy fuerte. Como educadora, como especialista y como investigadora, de verdad yo estoy muy preocupada, porque lo que escucho es, pues estamos mal, pero como que no le hacemos caso, ¿no? Como lo que pasa en Querétaro, pues están aumentando los casos de COVID, pero mejor ni lo vemos, así ya sabemos que ahí está, pero mejor ni lo vemos porque si no nos sentimos mal. Y es lo mismo. Pero bueno, entiendo la situación, creo que como lo mencioné, sí, sí entiendo la parte económica, ¿no? Al final también yo formo parte del sector privado Todos. Uh-huh. y sí, pues sí, hubiera sido terrible también para nosotros esa parte Claro. de la suspensión y se hizo lo posible por dar el mejor, pues lo que se pudo dentro de las trincheras de cada uno. Sí. Pero sí creo que existe, como en todo, pues este rezago, ¿no? Esta parte, y sí creo que va a ser algo, como me dijo, ¿no? Una bola de nieve que, pues tal vez nadie pueda parar, un rezago demasiado grande, porque aparte esto se ve interminable, y al menos, no sé, a mí no me da la impresión de que en los siguientes 6 meses vayan a crear una estrategia muy definida, muy clara, muy puntual, que digan, aquí viene la fórmula mágica. Agárrense porque de esta nos vamos a salvar todos, pero con esta fórmula educativa que voy a retomar todos los modelos, o sea, como con un trasfondo pedagógico fuerte que se preocupe por el estudiante, que diga, así vamos a lograr el aprendizaje, así vamos a lograr, y si hay rezago, así lo vamos a resolver de manera muy puntual, fragmentando a la población, porque cada persona y cada población tiene necesidades específicas, tanto en las comunidades, y etcétera, etcétera. Pero no sé, ¿no? Ahorita de repente viene la primera, pues ni modo, o sea, si no vamos a detener la economía, pues vamos a inventarnos, si quieren, un año escolar más, ¿no? Vamos a inventar séptimo de primaria, ¿no? Vamos a inventar cuarto de secundaria, Exacto, porque eso sería muy vamos a bueno. remediarlo, ¿no? Vamos a remediarlo, no vamos a detenernos, pero vamos a remediarlo, y para estas generaciones va a existir cuarto de secundaria, va a existir séptimo de primaria, y vamos a que sea un curso remedial, ¿no? Que incluso se podría quedar porque de por sí venimos, o sea, yo me siento con serias dificultades en ciertos temas cuando reviso los contenidos de primaria y digo, es que esto se supone que yo lo vi, lo de los hemisferios, las líneas, o sea, toda esa parte, pues de repente, ¿quién se acuerda, no? Ya es una parte que, como siempre mencionaba, ¿no? Si hacemos un examen de primaria al universitario, pues de cuánto se va a acordar, ¿no? ¿Qué calificación va a sacar, no? Seguimos creo que en las mismas, ¿no? Entonces, incluso creo que sería una idea que podría quedarse. Y mi pregunta final creo que iría en ese sentido. O sea, ya vimos esta situación, ya vimos cómo está y las posibilidades que tenemos para accionar dentro de este espacio, pero ¿qué podemos esperar en el futuro, no? ¿Qué podemos esperar ante el escenario de decir, esto sigue el siguiente año, ¿no? ¿Esperamos reacción de las autoridades? ¿Esperamos que ocurra algo mágico? O como docentes, ¿qué podríamos planear, no? Porque de repente, eso sí he visto, los centros de trabajo, o sea, las primarias, su director y todo eso, sí he visto que tienen la posibilidad de esta apertura de decir, pues saben que vamos a homologar y vamos a conjuntarnos y todos vamos con un plan de acción, ¿no? Creo que los CT, esta parte que se está realizando los viernes en las instituciones públicas y privadas, son espacios ideales justamente como para planificar, ¿no? ¿Qué deberíamos de planificar? ¿Qué deberíamos de empezar a Uh-huh. trabajar desde lo que podemos, ¿no? Desde nuestras posibilidades para no deberle tanto a la educación hoy en día. Yo creo que lo que podemos esperar es, pues mira, hay algo que he visto mucho en educación, especialmente en educación superior, ¿no? Que cuando llegan profesionistas que nunca han dado clase y les sale algo bien el primer año, el primer semestre que dieron clase,
Si les medio salió bien, eso es lo que repetirán durante todo su trayecto de trabajo docente. Es decir, casi es un año de experiencia eh, y 27 repitiendo lo mismo. A mí me parece que eso lo mismo va a suceder ahora, porque ahorita hay un año de experiencia de los docentes como haya sido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Me parece que si funcionó y no hubo protestas, esto lo van a repetir. Lo van a repetir el siguiente semestre porque es evidente que no vamos a regresar a clases. Yo esperaría que ya en agosto del próximo año pudiéramos empezar a regresar. Me parece que eso es lo que voy a ver. Pero ¿qué quisiera ver, Emanuel? Realmente yo no quisiera dirigirme a los docentes. Sé que los docentes están haciendo lo que pueden con lo que tienen, con lo que se han hecho. Inclusive hay maestros que ahorita ya tienen toda una sala especial de comunicación y todo. No, bueno, y hay quienes no. Yo creo que los que hay que llamar la atención es a los directivos. Los directivos es la parte fundamental. El docente como pudo ya resolvió, ya regaló calificaciones o ya extenuó a sus estudiantes, ya hizo aprendieran o simplemente no aprendieron nada, ya hizo lo que hizo. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Cómo van a entender la dinámica? ¿Cómo, por ejemplo, adecuar el sistema de evaluación? Eso no lo puede hacer un docente. Eso lo toman decisiones los directivos. Entonces, si el directivo toma conciencia, me parece que será un aliado del docente. Y ese es, creo que el mayor reto, volver a las autoridades aliados de los docentes y no que sean decía mi abuela, son como estos fieras que te van mordiendo las pantorrillas, ¿no? Vas tratando de caminar y hay quien está mordiendo las pantorrillas. Que no sean eso, que sean aliados, que conozcan cómo han resuelto los docentes esto, porque no sé cuántas autoridades se han reunido con los docentes y les dicho, oiga, platíquenos qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, funcionó, no funcionó, qué nos recomienda que hagamos y qué nos recomienda que definitivamente no hagamos. ¿Cuántos has escuchado que han hecho eso? Porque si no hay tiempo de un plan de trabajo, al menos sí podrían propiciar espacios para aprender de lo que ya se hizo y no repetir los mismos errores. Entonces, creo que una de las prácticas que menos se hacen en el sistema educativo es aprender. El sistema no aprende, pero las personas no se dan ese tiempo. Entonces, el docente, te voy a decir, aquí tengo una vecina que de repente oigo cómo les está hablando a los chiquitos de preescolar. Bueno, canta, les cuenta cuentos, los felicita, hasta he escuchado que les cantan las mañanitas y a ver, niños, aplaudan. O sea, los maestros se están desviviendo por atender. ¿Qué están haciendo las autoridades? Ese es el reto de 2021, Emanuel, me parece. Es el cambio de la organización con sus directivos. El cambio de la organización de un modelo educativo donde el modelo curricular, evidentemente que toca al docente, también se va a mover. Si no se mueve esa parte, seguiremos no funcionando como un sistema y seguiremos presionando cada vez más al docente. Eso es lo que yo creo que podríamos esperar. Pues le agradezco mucho su participación. Yo espero que efectivamente las cosas cambien ahorita pues al menos desde la esfera más alta, que es la Secretaría de Educación, pues ahí ya hubo un cambio, ¿no? Estamos hablando de, creo que, bueno, Amén. la primera mujer, creo, y la No, primera persona... estuvo Josefina Vázquez Mota Ah, antes. ah. Otra Josefina. Bueno, la primera persona creo que capacitada en educación, al menos frente a grupo, con maestría, con una formación clara en el ámbito educativo, que creo que eso ya es decir mucho, ¿no? Porque sí entiendo los trasfondos políticos que al final tiene que ver con economía, con finanzas, con toda esa parte, pero siempre creo que puedes tener un equipo.
asesor, ¿no? Y creo que es más fácil partir, si el secretario de salud es un doctor, lo más lógico es que el secretario de educación sea un maestro, ¿no? Tiene perfecto sentido, ¿no? Tiene perfecto sentido. Lo comentaba hace varios días con varios profesores, pues bueno, es que a mí me causa perfecta lógica, ¿no? Esperemos que ahí empiecen los cambios y se vea otra perspectiva. Yo realmente deseo que el 2021 sea un año donde podamos precisamente pues afrontar estos retos como equipo, ¿no? Creo que hay que vernos siempre como un gran equipo, una gran comunidad. Yo soy fiel creyente de estas comunidades de aprendizaje virtuales que ahora se están generando a través de Facebook. Este mismo espacio que he generado junto con Pepe Hernández, donde buscamos comunicar justamente esta parte, ¿no? Creemos que tenemos algo importante que decir, creemos que podemos invitar a la reflexión y creo que en esta ocasión se ha logrado nuevamente el objetivo, porque creo que dejamos vislumbrar varios puntos importantes para afrontar en el 2021 y reflexionar sobre nuestra práctica educativa justamente para aprender, porque debemos de recordar que estamos en constante formación siempre, ¿no? Un constante aprendizaje, la vida es muy cambiante y creo que esta capacidad que no debemos de perder, Piaget ya lo decía, es nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no? Entonces, tenemos que estar en constante desequilibrio cognitivo, si quieren verlo así, para poder, pues, escalar, ¿no? Claro. En esta formación, ¿no? Eso creo que me parecía muy, muy importante. Le agradezco a nombre de mi compañero también, Pepe Hernández, que no pudo acompañarnos el día de hoy, su participación en este espacio. Recordarle que esta es su casa, aquí puede venir cuando usted guste. Y pues bueno, a nuestro público recordarle que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema que quisieran que tratemos sobre educación, por favor, externos, pueden poner en nuestras redes sociales, en este video, en los comentarios, por favor, podrían ustedes ahí explicar su duda. Al final, no somos expertos en todo, pero vamos a hacer todo lo posible para darles una respuesta que logre darles luz, ¿no? La intención de este programa es dar luz, brújula, que al final, de una manera conjunta, alcancemos nuestros objetivos como país, ya lo vamos a ver así, ¿no? Como sistema. Pues bueno, generalmente terminamos el programa entre los dos, me gustaría que dijéramos compás psicoeducativo, entonces es una parte que hacemos. Bien, les agradezco a todos por habernos escuchado. Esto fue Compás Psicoeducativo. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que tenga un excelente día. Gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Compás Psicoeducativo. No olviden suscribirse al canal y manita arriba a nuestra página de Facebook. Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema, publiquen en nuestras redes sociales y con mucho gusto lo abordaremos. Nos vemos la próxima semana.